Muy bien, continuando con el curso básico de programación en C++, vamos a ver ahora lo que son las variables en C++, ¿verdad? ¿Cuál es el concepto de una variable en C++? Bueno, o mejor dicho, en programación, ¿verdad? En programación decimos que una variable simplemente es un espacio de memoria reservado, ¿verdad? En la computadora. ¿Para qué sirve ese espacio de memoria reservado? Bueno, sirve para almacenar un valor de algún tipo de datos soportados por el lenguaje de programación. Usualmente, cuando hablamos tipos de datos, está en rojo ahí, ¿verdad? Es bien importante. Hay diferentes tipos de datos, ¿verdad? Hay numéricos, caracteres, booleanos, que solamente admiten dos tipos, verdadero, falso, sí o no, 1 o 0, ¿verdad? Esos son los booleanos. Bien, decimos que a toda variable se le identifica mediante un nombre o etiqueta en el cual se recomienda altamente que no tenga espacios, empiece con una letra y no tenga caracteres especiales. Caracteres especiales como arroba, como el numeral, porcentajes, paréntesis, etc. ¿Cuáles son los tipos de datos? Un tipo de datos es mediante el cual un computador podrá distinguir entre un número, carácter o cadena de texto, como lo había mencionado anteriormente, ¿verdad? Desde luego, usar el tipo de dato correcto para un programa conllevará a realizar un programa con menos uso de memoria y por tanto más eficiente, ¿verdad? O sea, más óptimo. Prácticamente lo que hacemos es optimizar los recursos del computador. Aquí tengo una tabla de los tipos de datos más usados en C++. Por ejemplo, los que dicen un signet es sin signo, ¿verdad? Eso significa sin signo. Y por ejemplo, el tipo de dato char, aquí hay dos char, ¿verdad? El primero es char sin signo, es decir, sin un carácter sin signo, tiene un tamaño de un byte y puede tomar un rango de 0 al 255. Mientras que el char normal, ¿verdad? O sea, con signo, también es de un tamaño de un byte y puede tomar valores de menos 7, del negativo 127 a 127. Asimismo, están los tipos de datos short int, un sig int, ¿verdad? Y el normal, que es el int. Aquí no está, falta eso, ¿verdad? El int normal. Por ejemplo, el short int tiene un tamaño de memoria. Cada vez que uno crea una variable del tipo short int, reserva un espacio de memoria de 2 bytes y este puede almacenar valores entre negativo 32.768 hasta 32.768. En cambio, cuando utilizamos un sin int, o sea, un entero sin signo, este reserva 4 bytes de memoria y por tanto más capacidad de albergar números, ¿verdad? Esta cantidad que es bien grande. Lo mismo pasa con un sin long, ¿verdad? Aquí lo que reserva en memoria y lo que él soporta, que son números sumamente grandes, ¿verdad? Este num no lo vamos a mencionar, pero sí vamos a mencionar estos de aquí, ¿verdad? Como por ejemplo float. Float es bien utilizado y básicamente la diferencia entre float e int es que int es del tipo entero, ¿verdad? Piensen en los números enteros, solamente podemos almacenar números enteros ahí. Y si quisiéramos almacenar 3.4 ya no lo haría, solamente se quedaría con el 3 y el punto 4 lo bota, lo descarta. En cambio, si queremos almacenar valores decimales, tenemos el float, pero vean que utilizar un float requiere de utilizar 4 bytes de memoria. Vamos aumentando el uso de la memoria. Y desde luego, el rango de números que puede tomar es sumamente alto. Aquí lo pueden ver, ¿verdad? Lo mismo pasa con double. Double, ustedes lo pueden pensar como que es el conjunto de los números reales, ¿verdad? Double podemos almacenar enteros, irracionales, racionales,
y ustedes pueden ver que hace un consumo de 8 bytes, ¿verdad? O sea que es prácticamente el doble de float. Y desde luego, por esa razón, la cantidad de números que puede soportar es sumamente alta, ¿verdad? Aquí pueden ver que es, a comparación de la anterior, este es muchísimo más alta. Long double es double grande, ¿verdad? Son 9 bytes a comparación del double normal. Y lo que hace, almacena los mismos números reales, pero lo que hace es que su capacidad es mayor. Y por último tenemos variables de tipo bool, que son bien utilizadas, las variables booleanas. Estas solamente consumen un byte de memoria y solamente pueden almacenar dos valores, uno de los dos valores, true o false, uno de los dos nada más. ¿Cuál sería la sintaxis en declarar una variable en C++? Por ejemplo, pensemos en que queremos hacer un programa, qué sé yo, ¿verdad? Y en donde ese programa se ven involucrados la cantidad de hijos que cierta persona va a tener, ¿verdad? Entonces una variable sería hijos. Entonces, para declarar una variable numérica, digamos, llamada hijos, ¿verdad? Que inicie con un valor de 2, escribimos lo siguiente, escribimos esto, int, como sabemos en la vida real, ¿verdad? Que no podemos hablar de un hijo y medio, ¿verdad? O es un hijo o son dos hijos. Ahí son números enteros. Entonces declaramos el tipo de dato que va a ser int, o sea, de enteros, el nombre de la variable hijos, y le asignamos el valor. Aquí le puse 0, es un error, ¿verdad? Debería ser 2, porque es el valor que queremos que almacene. Por ejemplo, si quisiéramos hablar de una variable numérica llamada velocidad, por ejemplo, y que su medida esté en kilómetros, que inicie con un valor de 20.67, entonces escribimos como el valor que vamos a almacenar es pequeño, ¿verdad? Escribiríamos float, bueno, aquí le puse distancia, ¿verdad? Que hay un error, aquí es velocidad, hay que corregir acá, sería float velocidad igual a 20.67 kilómetros por hora, ¿verdad? Entonces, podríamos haber utilizado double, pero resultaría innecesario ya que el número que vamos a almacenar es pequeño, ¿verdad? Y ya por la tabla anterior sabemos que al utilizar float reservamos 4 bytes de memoria y si utilizamos double reservamos 8 bytes de memoria, ¿verdad? Entonces es más práctico utilizar float en este caso. Por ejemplo, pensemos en que queremos hacer un programa donde al usuario se le pueda dar la opción de elegir sí o no. ¿Ok? Entonces sería necesario declarar una variable del tipo carácter llamada opción. ¿Ok? Con un valor de s. ¿Sí? Queremos declarar una variable llamada opción y que se le asigne el valor s. ¿Verdad? S para nosotros va a significar sí, ¿verdad? O acepto, etc. Entonces para eso escribimos esto, ¿verdad? Char, que es del tipo carácter, el nombre de la variable, opción, el signo del igual y entre comillas lo que queremos que se le asigne, ¿verdad? En este caso sí. Y por último tendríamos aquí las variables del tipo booleano, que son las que más vamos a estar trabajando, ¿verdad? Estas de aquí, todas las que he colocado. Entonces pensemos en que queremos declarar una variable del tipo booleano llamado terminado, ¿verdad? Para que indique si el programa ha terminado o no, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hacemos? Bueno, simple, ¿verdad? Escribimos el tipo de dato bool, el nombre de la variable terminado y el valor que quiero que este tenga, que en este caso es false, ¿verdad? Entonces, de manera general, podríamos decir que para declarar datos en C++, lo único que hay que escribir es el tipo de dato, un nombre cualquiera de la variable y el valor que nosotros queramos asignarle, ¿verdad? Eso sería todo. Veamos esto con un ejemplo. Por ejemplo, aquí tenemos de C++. Vamos a crear un nuevo proyecto. Console application. Voy a llamar proyecto 2.
Le voy a llamar a aceptar. Programación 1. Vamos a ponerle aquí, bueno, proyecto 2. No sé si creerlo. Bien, vamos a ver. Proyecto 2, damos save y listo. Aquí ya nos da el programa como tal. Entonces de aquí, que son comentarios, lo vamos a eliminar, no es necesario. Vamos a eliminar los argumentos de esta función y listo. Entonces ya tenemos esto, lo habitual, ¿verdad? Numeral include IOString, que es, estamos incluyendo la librería de flujos de entrada y salida de datos. Entonces, por ejemplo, vamos a querer hacer un programa que sume dos números entre negativo 1000 y 1000. Entonces, podríamos empezar, ¿verdad? Como todavía no sabemos a ciencia cierta que vamos a utilizar, podríamos ir yendo sobre la marcha. Es decir, bueno, primero yo quiero que en pantalla me aparezca lo que va a ser el programa, ¿verdad? Entonces para ello utilizamos, recordemos aquí utilizar el using namespace std. Por ejemplo acá tendríamos que utilizar cout programa que suma números entre menos 1000 a 1000. Utilizaríamos un fin de línea in the line. Luego de ello podríamos hacer ya lo que se llama el programa. Por ejemplo, queremos sumar dos números, por tanto tendríamos que crear dos variables. Vamos a crear como son números enteros lo que vamos a sumar, coloquemos aquí programa que suma números enteros, ¿verdad? Enteros entre menos 1000 a 1000. Como son enteros, lo único que deberíamos de hacer es declarar la variable, ¿verdad? Del tipo entero, int, vamos a colocarle como nombre, número 1, el primer número, ¿verdad? Y le vamos a dar un valor de 50 y al finalizar punto y coma, ¿verdad? Que no se nos olvide. Luego creamos la otra variable del tipo entero, número 2, le vamos a llamar que almacene el 100 y listo, ¿verdad? Luego nosotros necesitamos sumar estos dos números. Entonces, por tanto, si queremos sumar esos dos números, será necesario crear otra variable que se llame suma, en donde se pueda almacenar ese resultado. Vean que aquí yo no le estoy asignando ningún valor a suma, ¿verdad? No hay ningún problema, porque recuerden que al final lo que se hace es reservar un espacio en memoria. En este caso, el espacio en memoria es de 1 byte. Luego sumamos, suma, hacemos la operación, ¿verdad? Matemática, nosotros ya sabemos, suma es igual a número, sería igual al número 1 más el número 2, punto y coma, perfecto. Bien, colocaré aquí el system pause, ¿verdad? Para que no se cierre la ventana. Eso lo vimos en el video anterior, que pasaba si no colocábamos el system pause. Entonces, vamos a compilar aquí, lo voy a guardar ahí en main, ¿verdad? En el archivo que estaba. Y no tenemos ningún error. Entonces si vamos a la carpeta, ejemplos de programación, creo que aquí lo tengo, proyecto 2, y aquí está, ¿verdad? Entonces vamos a ejecutar el tipo que dice application, doble clic, y aquí dice, ¿verdad? Programa que suma números enteros entre menos 1000 a 1000. Pero no nos aparece nada, pareciera que no se ha hecho la operación. Y de hecho sí se ha realizado, ¿verdad? Lo que pasa es lo siguiente. Recordemos que cout sirve para imprimir en consola, en esa pantallita negra que se abrió. Como únicamente hemos dicho que imprima esto, es lo único que se ve,
pero el programa sí ejecuta estas instrucciones. Lo que pasa es que no hemos imprimido el resultado en pantalla, impreso el resultado en pantalla. Para ello vamos a hacer cout y decimos el valor de los números, bueno, la suma de los números es 2 puntos, puedo dejarlo yo, flujo de inserción, y por ejemplo, como yo quiero imprimir el valor de esta variable, simplemente escribo la variable, ¿ok? Si yo lo escribo entre corchete, entre comillas, C++ lo que entiende es que esto es texto, ¿verdad? Entonces me va a imprimir la suma de los números es suma, y no quiero eso. Si lo que yo quiero es el valor que tiene la variable, ¿verdad? Y luego un fin de línea y terminamos. Entonces voy a dar, esta opción de aquí es compilar y ejecutar a la vez, entonces, ¿verdad? Ejecutar es el doble clic que yo estoy haciendo al ir a buscar el programa aquí, ¿verdad? Esto es ejecutar, doble clic. Entonces, para no ir a buscarlo nuevamente, voy a dar compilar y ejecutar para que lo haga automáticamente. Y aquí está. La suma de los números es 150, ¿verdad? En efecto, 50 aquí, 100 aquí, pues al sumarlo, se hace 150. Esta parte, hasta aquí, nosotros podríamos seguir haciendo modificaciones a manera que esta pantalla, ¿verdad?, se pueda ver un poco mejor. Por ejemplo, expresar aquí los números que se han sumado, ¿verdad? Entonces, podríamos decir la suma de, ¿verdad? Por ejemplo, acá, de, podríamos decir aquí, bueno, de el valor del número 1, y escribir más número 2 por ejemplo acá, vean lo que tenemos. He hecho un cout diciendo la suma de, eso me lo imprime como texto. Inserción, ¿verdad? Los dos flujos de inserción. Número 1, o sea, la suma de el valor que tiene la variable número 1, que en este caso es 50, entonces me va a aparecer la suma de 50. Ven acá, tengo como texto el símbolo más, entonces 50 más número 2. Número 2 en este caso es 100, entonces me va a imprimir el valor de esa variable 100, y entre texto es igual a el valor de suma. Veamos cómo se va. Y aquí está la suma de, permítanme, quiero ver si se puede ver mejor. Sí, yo creo que la suma de 50 más 100 es igual a 150. Y bonito, ¿verdad? Muy bien. El detalle aquí es que en este punto únicamente, bueno, espero que haya quedado claro lo que es cómo poder inicializar variables, ¿verdad? Por ejemplo, si nosotros quisiéramos no sumar únicamente números enteros, por ejemplo, por decir aquí, bueno, y con esto hemos hecho el primer programa creando variables, ¿verdad? Por ejemplo, aquí hemos creado 3 variables del tipo entero. Bien simple, tipo de dato, en este caso es entero, el nombre de la variable y la asignación que le estamos dando, ¿verdad? En este caso queremos que la variable número 1, que se llama número 1, tenga el valor, perdón, de 50. Muy bien, pero ¿qué pasa si nosotros no queremos únicamente sumar números enteros, sino que números entre menos 1000 y 1000? ¿Verdad? Lo único que tendríamos que hacer es, por ejemplo, que aquí fuera que queremos sumar 50.57, ¿vale? Y aquí que quisiéramos sumar 100.98, ¿sí? Veamos qué pasa. Si
ya sabemos que estos son números con puntos decimales. Entonces, estamos guardando valores con puntos decimales en números del tipo enteros. Entonces, al compilar y ejecutar, nosotros tendríamos que esperar que únicamente se haga la operación de los enteros, ¿verdad? ¿Por qué? Porque aquí esta variable únicamente va a almacenar el valor de 50 y el punto 57 lo va a rechazar. Lo mismo va a pasar con la variable número 2, únicamente va a almacenar el valor de 100 y lo demás lo va a eliminar, ¿verdad? Lo va a rechazar, por decir algo. Y aquí pueden ver lo que ha pasado. Miren, la suma de, ¿verdad? Número 1, vean, aparece, nosotros hemos ingresado 50.57, pero él solo entiende el número entero, 50 más 100 es igual a 150. Tenemos ese problemita. Entonces, para arreglarlo simple y sencillamente, utilizamos ya sea float o double. Pero como en este caso el número es pequeño, el que estamos utilizando, pues desde luego que va a ser float, ¿verdad? Float. Compilo y ejecuto. Y hoy sí, ¿ven? Hoy el número que he almacenado es en efecto 50.57 más 100.97, que es igual a la suma de ellos dos, ¿verdad? Que es 151.55. Hoy funciona perfecto. Pero ¿qué pasa si solamente los dos números estos hubieran sido float y yo hubiera hecho que la suma fuera del tipo int? ¿Qué creen que va a pasar? Claro, ¿verdad? Lo mismo anterior. Únicamente en el resultado me va a dar la parte decimal, la parte entera, perdón, y la parte decimal la rechaza. Hay que tener cuidado con eso, hay que tener pendiente lo que estamos haciendo, lo que estamos sumando, ¿verdad? Hay que tener bien claro. Ahora, ¿qué pasa si declaro un número, por ejemplo acá, un número float, ¿verdad? Y un número entero y quiero sumar eso, un float, un número float del tipo float y un número del tipo entero, ¿verdad? Como lo he hecho aquí. He hecho este cambio. Compilo y ejecuto. Vean que para el primer número tomó todo, ¿verdad? 50.57 y para el segundo, porque es declarado el tipo entero, únicamente la parte entera que es 100, ¿verdad? Entonces, el resultado, como es float, toma los decimales del primer número. Entonces sería 150.57. Aquí está el resultado. Bueno, espero que con esto les haya quedado claro los tipos de variables que existen, cómo poder trabajar con ellas, porque es importante conocerlas. Y en el siguiente video vamos a ver cómo poder ingresar estos números desde el teclado, ¿verdad?